En principio quisiera darles la bienvenida a todos como miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Cultura y como coordinadora del área de literatura de la Diplomatura en Cultura Argentina, la diplomatura que hoy le rinde este homenaje a Victoria Ocampo por iniciativa de la doctora Cristina Viñuela. En nombre de los directores del instituto, el doctor Bosca y el licenciado Delgado, presentaré brevemente el acto y a sus oradores. Muchas gracias a las autoridades del Teatro Colón y al doctor Baracali Costa, anfitrión en el teatro y gestor, organizador y orador del momento musical que cerrará este momento, ¿no? En este ámbito, Victoria, en la primera visita a Buenos Aires del compositor Igor Stravinsky, interpretó el rol principal de Perséfone. Un año antes había asistido al estreno de La consagración de la primavera en París. Estos momentos serían el preludio de un gran compromiso de Victoria con la música de vanguardia y de su amistad con Stravinsky y Ansermet. Solo menciono algunos de los músicos que frecuentó y prohijó y estoy dejando a los argentinos. Victoria se apasionó tempranamente con la música. Intérprete precoz en el piano, lo fue también en el canto lírico y el arte dramático, adquiridos en la niñez y en los estudios en Europa. En el campo de la gestión, la escritora en 1933 fue nombrada miembro del directorio del Teatro Colón, que integró por poco tiempo. El homenaje de hoy se suma a la aparición reciente del libro Victoria Ocampo, Los rostros de una humanista, excelente estudio editado por la doctora María Cristina Viñuela y primera publicación del Instituto de Cultura. El libro ahonda en aspectos poco indagados del camino vital de Ocampo. Completa la semblanza y aportes de la escritora, desmintiendo imágenes equívocas de ella, lo que la doctora Doris Meyer llama los múltiples mitos en torno de Victoria Ocampo. Este volumen encomiable de la doctora Viñuela sintetiza los propósitos y los valores de Victoria, coincidentes con los de la Diplomatura en Cultura Argentina, actividad central del Instituto. Estos objetivos son la reflexión permanente sobre la identidad argentina y latinoamericana, la difusión de distintas culturas y religiones y el diálogo permanente entre ellas, el fomento de la diversidad de ideas y la búsqueda constante de la concordia nacional y universal. Victoria, en la entrega de sus dones, intereses y aspiraciones superiores, como dueña de una vastísima cultura, era una adivinadora de capacidades y con mirada universalista y cosmopolita se consagró a divulgar la misión y los talentos de la Argentina e interrelacionarlos con su soñado diálogo de culturas. Recibió a personalidades y creaciones de figuras de la literatura, las artes y el pensamiento de nuestra América, de Estados Unidos, Europa y Oriente, bueno, Stravinsky, Ansermet, T.S. Lawrence, Huxley, Graham Greene, José Ortega y Gasset, André Malraux, Roger Caillois, Indira Gandhi y los premios Nobel Albert Camus, Gabriela Mistral y Rabindranath Tagore, entre otras personas notables. En esa humana interlocución de Victoria se ve que aún en su centralidad y protagonismo, su ideal es siempre, desde la revista y la editorial Sur, trascender haciendo trascender a otros, conocerlo mejor para dar voz a lo selecto en el campo del espíritu, mediante el apoyo y la promoción de los jóvenes y el mecenazgo en el campo de las artes y de las letras.
señalada, acusada tal vez, como elitista, declara que la misión del intelectual es poner en contacto a una élite intelectual que no es jamás una élite de nacimiento, si por nacimiento se entiende fortuna y situación social, y que la verdadera igualdad es la que solo toma en cuenta para declararse tal el talento, el mérito y el trabajo, es decir, la explotación de las dotes que no han de quedar en barbecho. En su humanismo pleno, Victoria, además de vivir en las ideas y en el arte, es mujer de acción y sobre todo se abocará a la misión humanitaria en favor de las víctimas del fascismo y del nazismo y los huérfanos de la Guerra Civil Española. Esta misión humanitaria en beneficio de los perseguidos es un plan imitable para estos momentos de exilio forzosos de millones. Su sentido de la alteridad, de la empatía que le permiten entender a sus semejantes, tanto a las víctimas como a los victimarios, y sentir en sus sufrimientos y en sus culpas la propia vulnerabilidad. Otra nota de verdadera humanista es el autoanálisis, ese que enhebran sus correspondencias y sus testimonios, tan amenos para leer, tan llenos de ideas, de vida de Victoria y de otros personajes notables que la rodearon. Un permanente autoocultamiento, un querer vivir dando respuestas genuinas, vocacionales, escrupulosas, autónomas y responsables para encarar la propia misión. Un verse vivir juzgando y eligiendo la propia conducta frente a las imposiciones de nuestro medio o de la historia. El feminismo de Victoria como intelectual y como mujer es otro legado frente a las crudas reivindicaciones femeninas actuales. Pero de eso seguramente va a hablar la doctora Viñuela con más ejemplos y más versada en esto. Victoria Ocampo no hubiera sido esa gran humanista sin su ardiente entusiasmo, sin su apasionada capacidad de asombro, sin su tendencia a la admiración del talento y de la verdad, y sin un espíritu de trabajo denodado. Voy a hablar ahora de los oradores y a presentarlos brevemente. Nos acompañan en la mesa la doctora Cristina Viñuela, que es doctora en Filosofía y en Letras, coordinadora del Comité de Humanidades de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Sur y miembro de la Academia del Plata. En segundo término, disertará Alejandro Bertolini, sacerdote, doctor en Teología y profesor de la Universidad Católica. Como ensayista, ha escrito sobre autores como Edith Stein, Christophe Le Breton, T.S. Eliot, von Balthasar y otros. El doctor Daniel Baracali Costa es abogado, poeta, notable periodista y crítico musical y profesor titular de Música 1 y 2 en la Escuela Superior del Teatro Colón. Cerrará este acto con un homenaje musical a Victoria y la presentación del concierto a cargo del trío Victoria. Los dejo con ellos. Bueno, este homenaje a Victoria Ocampo es un homenaje de agradecimiento por todo lo que Victoria Ocampo hizo por la cultura argentina. Jorge Luis Borges decía que algún día la Argentina reconocerá todo lo que le debemos a ella por lo que hizo por la cultura de nuestro país. Esto lo viene demostrando los numerosos estudios académicos, tesis doctorales en Estados Unidos. La primera, la de Doris Meyer, que nombró María Elena, que conoció a Victoria en la Universidad de Harvard, que por cierto Victoria fue la 10ª mujer en recibir el doctorado honoris causa en la Universidad de Harvard como mujer. Y en Tel Aviv, en Venecia, en Buenos Aires, en Mendoza, en Tucumán. En este momento yo me encuentro codirigiendo una tesis sobre la influencia de Victoria Ocampo en la arquitectura moderna.
el título del libro, que es la primera edición del Instituto de Cultura, Los rostros de un humanista, que tiene, para quienes quieran adquirirlo, un QR que después pueden ahí tener los datos. Victoria Ocampo era realmente una humanista. En el decir de Martha Nussbaum, una intelectual filósofa, creo que una de las mujeres de mayor prestigio internacional y mundial en este momento, en un libro, tiene numerosos libros, pero en uno de ellos, El cultivo de la humanidad, señala como algunos rasgos de lo que es un humanista. Una de las cosas que dice es, y que Victoria Ocampo las encarnó plenamente, por lo menos estos tres que me voy a referir. En primer lugar, la capacidad del razonamiento lógico de los temas que están en debate en la sociedad. El debatir sobre los hechos y con la reflexión. Otro aspecto que ella decía, el sentirse ciudadano de un grupo social, pero no desde un individualismo, sino como vinculados unos a otros con esa capacidad de escuchar. Y la tercera cualidad, que ella decía otras más, pero la tercera cualidad que me quiero referir es la imaginación narrativa. Esa capacidad de narrarse que tuvo Victoria Ocampo con su autobiografía y la capacidad de escuchar al otro, de saberlo entender y aunque se piense distinto, ella tenía en eso el Instituto y la Diplomatura en Cultura Argentina, adherimos, digamos, a este pensamiento de Victoria que decía, let's agree to differ, pongámonos de acuerdo para disentir. Esta capacidad de pensar distinto no nos puede distanciar, nos tiene que enriquecer. Voy a hacer, en homenaje para leerla a ella, les quiero leer algo sobre cómo ella habla del hombre y del humanismo. Lo que más me conmueve en el hombre es su calidad de humanidad, esa calidad que se comunica a todo lo que el hombre hace, a sus libros, si los escribe. Para mí un hombre es ante todo eso un ser humano. No es un escritor, ni un carpintero, ni un juez, ni un mecánico, lo es además. Pero lo que me importa es el ser humano que hay en él y cómo este ser humano se transparentará en los gestos, en el trabajo, en la obra. Lo que me conmueve en el hombre es el ser humano que sufre, que lucha y que busca su expresión. Ustedes se pueden preguntar, ¿dónde me puedo encontrar con Victoria Ocampo? En primer lugar, les diría en sus libros, desde luego, y cuáles libros están en este momento accesibles. Los epistolarios, fundamentalmente, el epistolario con Thomas Merton, el epistolario con Albert Camus, con Angélica, su hermana Angélica Ocampo, con Ezequiel Martínez Estrada. Y miren lo que Victoria decía de lo que era escribirse y relacionarse con otras personas, con otros mundos culturales, porque Victoria Ocampo fue, en primer lugar, una pontonera, una constructora de puentes. Decía, comunicarse por escrito una persona con otra, atenderse y amarse recíprocamente, esta es la definición del diccionario de la Real Academia, de la palabra corresponder. Este es el doble sentido que la palabra ha tenido siempre para mí. Cartearse es eso o no es nada. Y decía de las cartas y de los destinatarios que cada persona nos abre, ella decía, abre una avenida de mi ser. Y es verdad esa experiencia que el comunicarse con otros y comunicarse por escrito nos planifica, nos abre, significa una apertura en cada uno de nosotros. Otro lugar donde nos podemos encontrar con Victoria Ocampo son en su libro emblemático Los Testimonios, que la Fundación Sur, a la que pertenezco en el Consejo de Administración, hemos establecido el proyecto de reedición de toda su obra y en breve saldrán los 3 primeros volúmenes de testimonios, a cargo de una edición crítica de Ernesto Montequín, que estará a la venta, pues él es el archivista de Villa Ocampo. ¿Y qué son los testimonios? Los testimonios son artículos, conferencias, cartas, impresiones de viajes,
que Victoria ponía inmediatamente por escrito. Luego las reúne en ese libro emblemático, 10 volúmenes son, siempre se llaman testimonios, menos el 4º volumen que se llama Soledad Sonora. Y Victoria decía, son una respiración, una manera de vivir. Fue la manera de contactarse, de traer lo mejor de Europa y de Asia también, y de América, de toda América, y de darnos a conocer. Victoria Ocampo fundó la editorial, primero la revista Sur en 1931 y luego la editorial del mismo nombre. Y miren lo que decía sobre la revista Sur. He repetido hasta el cansancio cómo nació Sur. Yo pensaba construir un puente entre las Américas y Europa. Mi indiferencia hacia las fronteras es absoluta. La revista no fue fundada para ganar dinero, sino para dar a los lectores argentinos la posibilidad de leer literatura de la mejor calidad. Durante años, el Instituto de Cultura, para promocionar su diplomatura, utilizó la foto emblemática del Grupo Sur, que se inicia en 1931, lanzando la revista, en la casa de Palermo Chico, en la escalera, esa escalera que está todo el grupo. Y esa escalera tan emblemática, quisiera resaltar una frase que ella decía. Victoria decía, en mi casa yo no he coleccionado cosas de valor, colecciones de algo de plata, aunque tenía cosas muy valiosas, pero decía, en mi casa he coleccionado pasos y voces. Victoria Ocampo vivió sus casas personalizando el espacio y el tiempo, pasos y voces en las casas que habitaba. No quiero extenderme porque no quiero extenderme mucho, pero quiero sí hacer referencia a la defensa del papel de la mujer. Lo primero que reclamó Victoria Ocampo fue la educación y la instrucción de la mujer. Su feminismo fue un feminismo de complementariedad, nunca de oposición, de lucha, de sexos y menos de lucha era una lucha, pero era una lucha de conquista a través de la afirmación de lo propositivo, no de las rupturas, no del enfrentamiento. Y decía Victoria Ocampo en una conferencia en 1931 que lo que nos decían las mujeres que debían sostenernos este sentimiento de maternidad hacia la humanidad femenina futura. Y es que Victoria Ocampo valoró muchísimo la maternidad, pero es que además la tarea, la misión, según la concepción de Victoria Ocampo, debía realizarla con esa creatividad y esa ternura que tiene la maternidad. No es solamente una valoración, sino una imagen, cómo la mujer debe llevar adelante su misión con creatividad, con espíritu de paz y con espíritu de siembra. Quiero dos cosas más, me permiten que sean breves citándola a ella. Una es citar a una cita de Gabriela Mistral, porque Victoria fue acusada mucho tiempo de extranjerizante, de no amar lo propio. Y sin embargo, cuando la conoce Gabriela Mistral, le dice, ha sido descomunal mi sorpresa de encontrarla usted tan criolla como yo. Tal vez ese es su encargo en este mundo, trasponer la argentinidad a unas líneas cualitativas. Saber llevar lo nuestro, lo propio, a un nivel de calidad. La Argentina tiene toda, la cultura argentina, toda esa capacidad. Y finalizo con esto. Con unas palabras, transponiendo unas palabras, Victoria se sintió muy americana y muy argentina. Y ella lo pone, las palabras yo lo voy a leer en argentino, porque poniendo donde ella dice América, voy a poner Argentina, porque ella lo sentía así. En suma, que Argentina no es una cosa abstracta, que es cada uno de nosotros y solo eso, que no se la puede acusar sin un mea culpa,
que sus defectos y sus cualidades son los nuestros, que está en ti y está en mí con toda nuestra querida Europa hecha América en nosotros, con todas las riquezas que debemos a esa otra mitad de nosotros mismos, con todos los misterios de la transubstanciación que se ha cumplido en nosotros. América es exactamente lo que somos. No debemos figurarnos que pueda existir fuera de nosotros ni como distinta de nosotros. Será lo que seremos. Empecemos, pues, en ser honestos con nosotros mismos, único modo de serlo con ella. En nuestras manos está la hechura del porvenir. Por naturaleza somos los hacedores. Muchas gracias. Un cura teólogo en un homenaje a Victoria Ocampo podría ser una provocación a la figura de la homenajeada. Hasta ahora no se descubrió ningún estudio que haya explorado su perfil de beata, así de mujer de cofradía, con mantilla y misal de nácar. Más bien todo lo contrario. A la vanguardia intelectual, cosmopolita, todo esto le habrá sazonado su irreverencia nata, que parece no combinarse bien con el catolicismo de su época y de su ambiente, más bien pacato, ligado a la norma, a la moral rígida, opaco. Pero en el estudio de cualquier civilización, este es un dato importante, el analizar la religión de esa civilización es fundamental porque para muchos especialistas la cosmovisión que brota de lo religioso es aquella donde se condensa todo lo que después se va a desplegar en los distintos ámbitos de esa vida. Por eso vale la pena, independientemente de que uno crea o no o adhiera, que se estudie la religión de los egipcios, de los romanos, de los aztecas, de los mayas, y ¿por qué no la de algunos personajes importantes que marcan a fuego la cultura de un lugar? Sobre todo de Victoria, con ese perfil polifacético que, como decía María Elena, muchas veces cae presa de simplificaciones o de caricaturas. Por eso creo que vale la pena explorar, esbozar, diría yo, con algunas pinceladas, la espiritualidad de Victoria, sabiendo que no hay muchas fuentes para esto, pero sí una que es una joya. Hace unos 10 años más o menos, la Fundación Sur publicó un epistolario de Victoria con Thomas Merton, que es una de las personalidades más fascinantes de la espiritualidad contemporánea del siglo XX. Hay institutos que estudian su obra y su perfil, infinidad de publicaciones, no solo de espiritualidad, él era un monje cisterciense, sino que antes de entrar y luego también un hombre de profundo amor por la cultura. Bueno, se encontraron, nunca personalmente, pero se encontraron a través de las cartas, y ese epistolario, de los que se conservan más cartas de Thomas Merton a Victoria que de Victoria a Thomas Merton, posiblemente por esa regla que tienen los monasterios de si hay algo de conciencia que está expresado ahí, pues cuando muere el dueño de la carta, el destinatario de la carta se destruye. Acá lo importante es ponderar el calibre cultural y espiritual del interlocutor de Victoria. No es simplemente un cura, no es un monje, es una de las grandes personalidades y de los principales místicos del siglo XX. Bueno, esta amistad empieza cuando Thomas Merton escribe, muy interesado por la revista Sur, presentándose y pidiéndole publicar algunos de sus propios escritos. Enseguida hay una sintonía y una empatía natural que hace que se entiendan a distancia
y que esa conversación tome una profundidad inusitada. Ya en la segunda, tercera carta se dejan de rodeos y van a la médula. Hubo un número de la revista Sur en el que se hizo un homenaje a Victoria, y ahí Thomas Merton escribe unos párrafos que yo necesito leerlos para que entiendan cómo alguien del calibre de Merton percibía a Victoria. Victoria encarna en sí misma toda la gracia y la sabiduría de una cultura universal en un momento dado del tiempo. En nuestra época de milagrosas comunicaciones, ella es milagrosamente alguien que tiene algo para comunicar. El resto de nosotros quizás use nuestros fantásticos instrumentos para hacer eco de otros sonidos. Símbolo del juicio brillante y bien articulado de una persona libre y culta, simboliza a la América en el ancho y hemisférico sentido, el único en el cual me siento orgulloso de contarme entre los americanos. Él era estadounidense, ¿no? Fíjense, uno de los grandes referentes de espiritualidad del siglo XX dice que ella encarna toda la gracia y la sabiduría de una cultura universal. No está usando gracia en sentido estrictamente religioso, no, pero después dice, milagrosamente ella es una de las pocas que tiene algo para comunicar. Y él mismo no se cuenta en ese grupo. Estaban dando a entender que Victoria había tocado lo esencial de la verdad y que desde su prosa y desde su actividad la comunicaba con mucha gracia a todo el mundo. En otro párrafo le dice, por supuesto, hay que estar desconforme con uno mismo, le está respondiendo algo. Es la salud la que hace sentirse de ese modo, que le hace sentirse así. Por lo tanto, usted está viva, Victoria. Lo que usted busca no puede encontrarse en otra parte sino en usted misma. Y después le dice, no estamos buscando a Dios por caminos distintos. En el fondo, uno no busca a Dios más que por una única vía, siguiendo la verdad con toda la sinceridad de la propia conciencia. Vuelvo a destacar. Uno de los grandes de la espiritualidad contemporánea reconoce que ella es una buscadora de Dios, pero con una condición muy importante, y es acá donde se entiende ese enamoramiento espiritual que tienen los dos. Siguiendo la verdad con toda la sinceridad de la propia conciencia. En este sentido, tanto Merton como Campo eran irreverentes o muy modernos, hablando de la presencia de la verdad en el propio interior, en la trascendencia, podríamos decir, hacia uno mismo, si es que existe esa figura del pensamiento, ¿no? Acá los une, creo yo, una convicción que si la espiritualidad brinda algún servicio, es el de facilitar el espacio de la conciencia como condición para un humanismo personalizante, que va muy en sintonía con lo que decía Cristina también. La conciencia está a servicio del hombre y la espiritualidad se vive en la profundidad de la conciencia. Por eso le dice, si va a buscar a Dios, búsquelo dentro de usted misma. Y como usted tiene una profunda introspección, es una gran buscadora de Dios y de la verdad. Por más que no comparta el estereotipo de beata de su época y de su ambiente. Avanza sobre este tema, ¿no? Estoy con usted en el fondo. Evidentemente ella le hacía confidencias de dolores y complicaciones y él del otro lado le contesta, estoy con usted en el fondo, en la soledad de su alma donde todos se reencuentran en el misterio de Cristo. Vea, Victoria, la religión no es solo ni principalmente el culto, para empezar, sino que es amicizia, amistad.
porque religión quiere decir vínculo, los vínculos de amistad que crean la paz y que la liberan. No lo dice cualquiera, no lo dice alguien que no sabe del misterio ni de la oración. Lo dice un cisterciense, un trapense. Si fueron alguna vez a un monasterio trapense, se darán cuenta que estamos lejos de toda esta gloria estética así tan barroca. Los monasterios trapenses son esenciales, no hay adornos. Para que alguien diga algo, un cisterciense diga algo así, es que realmente lo veía y lo percibía. Y alguien podría preguntar, bueno, todo esto es indirecto, es lo que dice Merton de Victoria. Bueno, acá hay un dato. Victoria le dice a Merton, usted es la persona en la que pienso en este fin de año y a través de usted adivine en quién y en qué. En Dios, evidentemente. Y después, este párrafo es sorprendente. Recibir una carta como la que yo acabo de recibir de usted es despertarse para ver entre nuestras manos un verdadero don de Dios. Cómo agradecerle la simplicidad y la confianza con las cuales me dice tan francamente lo que piensa. No hay nada en el mundo más importante como el diálogo vivo entre seres vivos, los hijos de Dios, como lo somos nosotros, porque su diálogo no puede existir sin la intervención de Dios mismo. Qué misterio maravilloso el lenguaje humano en el que se manifiesta la palabra de Dios. No es una monja la que está hablando, es Victoria. Es el interlocutor que hace de partero de su espiritualidad más profunda, que como posiblemente le faltaban interlocutores de su nivel, pues no puede aflorar. Con él sí. Qué misterio tan maravilloso que el lenguaje humano pueda hospedar la palabra divina. En todo vínculo humano auténtico y profundo, justamente por esa misma razón, porque es humano y es profundo, está Dios en el medio. Una visión inmensa, inmensa para su época y para hoy también. Muy bien. Dos rasgos más. Una irreverencia y un cierto desdén por la espiritualidad que masifica y que despersonaliza, tanto en Victoria como en Thomas Merton. Pasó algo, una desgracia en la familia Ocampo. Bebita, una sobrina de Victoria, se suicida. Imagínense, años 50, década del 50, lo que la iglesia oficial podía decir del suicidio. Fueron al entierro, Victoria escuchó palabras incómodas, se lo comentó, y entre los dos concluyeron que, bueno, hay una visión deformada de la religión que deshumaniza. Lo que es profundamente humano es profundamente religioso. Y ante el misterio del dolor, bueno, hay que descalzarse y tomar distancia, porque es el misterio de lo más oscuro de lo humano, y por ser humano tiene el misterio de Dios que está latiendo dentro de sí. Y una última cita, unas 2-3 citas que dibujan este perfil de ella, ¿no? Le dice Tomás, Victoria, usted tiene a Dios y esto es así porque lo busca. Desde el momento que busca a aquel que es capaz de hacerlo, allí está Él y usted entonces posee la presencia que por sí misma es capaz de apaciguarla. Y en otra cita le dice, usted está realmente en la verdad, ama a Dios, lo busca porque lo posee de un modo misterioso. Y respecto de lo de Bebita, su sobrina que se suicida, que evidentemente laceró a Victoria, la partió al medio y este tema fue materia de una ida y vuelta en las cartas, él le dice, mire, la acción terapéutica de Dios está en todas las cosas y a través de todo, incluyendo el mal y el pecado. Es un misterio increíble, una maravilla que no termina nunca. ¿Bebita necesita que la rescaten? Sí,
pero es su amor, Victoria, el que redime a Bebita. Imagínense Victoria escuchando esto. Es el amor humano que es capaz de transmitir la capacidad redentora ante el dolor. En el fondo es una excelente teóloga, si es que realmente acuerda con esto. ¿Por qué? Porque no hay nada que agracie más que el amor. El amor humano que está impregnado del amor divino, claro está. Por eso es que ante este interlocutor les leo 2 citas más de Victoria y cierro. Ella dice de una hermana suya que acababa de morir: en lo que a mí respecta, mi hermana era un refugio. Sin tener el aspecto de una santa, estaba cerca de la santidad, si la santidad significa un olvido jubiloso de sí mismo. Olvido jubiloso de sí mismo, es una definición magnífica de santidad. El que logra doblegar a su propio ego, el que se corre con alegría del centro para dar lugar al otro, el que hospeda, el que empatiza. Todos los grandes espirituales de todas las tradiciones religiosas entienden que el ego es el principal animal salvaje a domar. Esta definición perfecta que da para cursos y cursos de teología brota de la palabra de Victoria. Y una última que nos deja sin habla a todos. Tomás, por Thomas Merton, usted es feliz de vivir en la fe. Quisiera tener su fe y saber rezar. El resto no vale nada. Y no es que lo sepa recién hoy. El resto no vale nada y no es que lo sepa recién hoy. No es que ella tenía una espiritualidad gozosa, la de una monja de un convento, no. Estaba en el mundo, vivía en el mundo, interactuaba con el dolor y con la belleza y con el espíritu del mundo, y sin embargo tenía una hondura que solo un interlocutor de este fuste, de este talle, fue capaz de hacer emerger. Con esto dimos algunas pinceladas nomás. El que quiera profundizar está en estas cartas. Lo que sí digo es que esta mujer con una vida interior y una cultura oceánica también cultivaba una espiritualidad muy profunda que si no se conoció demasiado es porque seguramente por pudor lo mantenía en el secreto de su intimidad y lo compartía con quien sabía apreciarlo. Pero el principal rasgo de esta espiritualidad es que es profunda, es esencial, es de altísimo vuelo. Hay muchas cosas más para comentar, pero por razones de tiempo no se puede, pero que siempre está de la mano con un humanismo que personaliza. Y eso es lo que todos creemos hoy. Bueno, nada, cerramos acá, pero sí vale la pena explorar este perfil desconocido de esta grande de la cultura y por eso mismo esta grande del espíritu de nuestro país. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por haberse llegado al Teatro Colón en esta tarde calurosa. Muchas gracias a Cristina y a Alejandro por estas palabras y a María Elena sobre Victoria Ocampo. Mi misión es hablar de Victoria Ocampo y la música. Voy a tratar de ser muy sintético. Quería detenerme en la palabra Victoria y en las resonancias de esa palabra, ¿no? Para muchos en este momento la palabra Victoria tiene resonancias futbolísticas. Para mí tiene la resonancia de que está mi hija acá, que se llama Victoria. Pero aquí en el Teatro Colón, primero vamos a escuchar, cuando yo termine de hablar, lo más importante es la música. Vamos a tener la resonancia de la música. Y por supuesto, el nombre de Victoria Ocampo tiene la resonancia de alguien que dedicó buena parte de su vida y de sus energías a la música. Porque este libro colectivo en el que participamos, los que somos docentes de esta diplomatura en cultura argentina, que se llama Victoria Ocampo, Los rostros de una humanista, nos demostró la increíble riqueza y variedad de la mirada de Victoria
sobre el mundo y sobre la cultura, a tal punto que uno se asombra de que nada más el capítulo de Victoria Ocampo y la música, que yo tuve el privilegio de escribir, es un mundo en sí mismo. Fíjense que uno le relaciona a Victoria Ocampo con las letras, con el pensamiento, con una gran mecenas, con una gran anfitriona, con una gran gestora cultural, y sin embargo la música estuvo siempre en el centro de sus intereses. Piensen que Victoria Ocampo nace en un hogar de no músicos profesionales, pero sí amantes de la música. Por supuesto, aprende el piano de muy pequeña en su casa de San Isidro. Su primera maestra de piano fue una dinamarquesa que se llamaba Berta Kraus y que a ella le asombra porque fumaba, o sea que asocia esta enseñanza musical a la imagen de una mujer para esa época independiente. Y cuando llega a los 18 años, después de haber hecho ya algunos viajes a Europa y haber admirado a algunas cantantes importantes de la época, hace poco se descubrió un soneto, uno de sus primeros escritos, que es un poema que ella le escribe a Salomea Kruseniewski, que fue una gran cantante, la creadora del personaje de Madama Butterfly, de Cho-Cho Sang, que estuvo acá en Buenos Aires, y ella, uno de los primeros poemas que escribe, de los pocos, porque no fue una poeta de tiempo completo, se lo dedica a Salomea. Y cuando tiene 18 años, le escribe una carta a una de sus mejores amigas, que también era poeta, Delfina Bunge, la mujer del escritor Manuel Gálvez, y le dice en esa carta: lo único que me interesa con verdadera pasión es la música. Esta es una frase que me interesa rescatar porque la define en cuerpo y alma en relación a esta forma de arte. Y también otra frase que va a escribir en un testimonio algunos años más adelante, que dice lo siguiente: sé lo suficiente de música como para saber que no sé nada, ¿no? Es una frase un tanto socrática, porque claro, Victoria no fue nunca una profesional de la música, pero sabemos que en su adolescencia llegó a tocar piezas de Debussy. Por ejemplo, una de sus piezas favoritas de estampas era Jardines bajo la lluvia, que es una pieza muy virtuosa. Tocaba Chopin en piano, estudió canto, estudió declamación. Pero hay un momento que podemos decir que es el punto de ignición en la relación entre Victoria Ocampo y la música, que es el 29 de mayo de 1913. Victoria está de viaje de bodas, casi podríamos decir, por Europa, desencantada de esa boda que siente como impuesta, y está en el Teatro de Champs-Élysées en París y asiste al estreno de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que como ustedes saben es uno de los grandes revolucionarios de la música del siglo XX, y el estreno de esa obra y de la coreografía de Václav Nijinsky generó un gran escándalo, y Victoria está ahí, y desde ese momento ella se convence, tiene como una especie de revelación de que tiene que trabajar intensamente por la música en su país para traer lo que ella consideraba que era la modernidad musical, ¿no? Que no era la ópera italiana, que no era la ópera alemana, que no era Chopin, sino que era, hablamos de Victoria Ocampo, la música francesa, ¿no? La música del impresionismo francés de Debussy, después del neoclasicismo de Ravel y del grupo de los Seis, que eran las grandes pasiones de Victoria. Ella vuelve a la Argentina de ese viaje. Ya vuelve sin su marido, muy típico de su personalidad, pero se dedica a promover intensamente la música. En primer lugar, como gestora musical, porque Victoria se introduce en el gremio de los músicos, que se llamaba Asociación del Profesorado Orquestal. Imagínense, a comienzos de la década del 30, e inclusive un poco antes, en la década ya del 20, ella comienza a trabajar en la APO, y que una mujer se introduzca en el sindicato de los músicos era visto como algo revolucionario. Inclusive la escritora Alicia Jurado recuerda que había un epigrama, una suerte de poema que circulaba en relación a Victoria Ocampo, que decía, palabra más, palabra menos, lo siguiente. Decía, cierta dama de fuste, militante de izquierda, así la consideraban, toca la balalaica con tanta precisión que a un tiempo ejecuta, pues la dama no es lerda, los barqueros del Volga y nuestro pericón. O sea, era una militante de izquierda y una suerte de mujer orquesta que podía estar cerca de la música clásica y podía estar cerca de manifestaciones más periféricas o populares también. Bueno, esta es la época de su amistad con Ernest Ansermet, que fue un director de orquesta suizo, que estrenó buena parte del repertorio francés
neoclásico de la época, aquí en el Teatro Colón, pero también en otras salas de Buenos Aires, como el Teatro Grand Splendid, que hoy es una famosa librería de Buenos Aires, pero donde se hizo mucha música también. Ella defendió a Anselme durante toda su vida, inclusive se cartearon y su epistolario fue publicado en Francia. Y Anselme, ya en la década de los 60, cuando era muy anciano, decía, para mí usted, Victoria, siempre fue una de las columnas vertebrales de mi vida, a pesar del silencio y de la distancia impuesta por las guerras y por la lejanía, ¿no? Victoria Ocampo no era una profesional de la música, pero era una muy buena declamadora en francés y leía música, con lo cual se dedicó a codearse con grandes músicos del siglo XX en calidad de recitante. ¿Qué es recitante? Es una persona que no canta y no toca un instrumento, pero tiene un parlamento para expresar en una obra musical. O sea, tiene que saber cuándo entrar, cuándo salir, en consonancia con la estructura de esa obra. Y esto lo hace Victoria en 3 oportunidades con 3 monstruos de la interpretación musical. La primera vez en un oratorio llamado El Rey David, de Roi David, de Arthur Honegger, que era un músico francés, miembro de este grupo de los 6, con Ernest Ansermet, que había venido a Buenos Aires con la idea de que ese recitante tenía que ser un hombre, porque era un hombre el que estaba en el libreto, y Victoria lo convence con su buen francés y con su don de gentes de que ella es el physique du rôle para ese papel. Y es recitante en 2 temporadas seguidas del oratorio El Rey David de Honegger. Después, en el año 33, algo que tuvimos la suerte de escuchar este año, acá Cristina también estuvo en ese concierto de la Sinfónica Nacional, que es la Sinfonía Bíblica de Juan José Castro. Victoria Ocampo y Juan José Castro fueron grandes amigos, los dos se apoyaron mutuamente en su vida artística y también en su ideario político. Y cuando Juan José Castro escribe una sinfonía bíblica basada en fragmentos del Antiguo y del Nuevo Testamento, Victoria Ocampo es la recitante de esa obra que se estrenó en el año 1932, luego se hizo en el Carnegie Hall de Nueva York en el año 39 y después no se supo nunca nada más. Cuando escribimos este libro, esa obra no se había vuelto a interpretar. Y sin embargo, este año, porque uno a veces siente que aporta mágicamente algún granito de arena porque las cosas fatalmente suceden, se reestrenó por la Orquesta Sinfónica Nacional esa obra que tuvimos el placer de escuchar. Es una obra magnífica y Victoria fue quien la estrenó aquí en la Argentina. Y luego en el año 1936, cuando ella logra que su admirado Igor Stravinsky venga a la Argentina para hacer una obra que era muy nuevita en ese momento, que era la Perséfone, una suerte de oratorio ballet muy original sobre el mito griego de Perséfone. La estrenan aquí en el Teatro Colón y Victoria Ocampo es la recitante. Luego la hacen en Río de Janeiro. Igor Stravinsky le regala un manuscrito de Perséfone especialmente dedicado y años después la van a hacer en Europa, en Italia más precisamente. Y bueno, y ya en la década del 50, cuando Stravinsky quiere que Victoria Ocampo viaje para grabar esa obra, Victoria está con problemas políticos acá en la Argentina, no la dejan salir del país, así que nos quedamos sin que Victoria haya podido grabar esa obra. Antes de hablar, 2 palabras, porque me veo obligado, porque estamos en el Colón, de qué hizo Victoria en el Teatro Colón. Agrego 2 aspectos más de ella, ¿no? Hablaba Cristina de la revista Sur, fundada en 1931, que era fundamentalmente una revista literaria. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre en Sur, del primero al último número, hubo un crítico musical. Siempre hubo espacio para la crítica musical y para la música. Grandes compositores escribieron en Sur, Alberto Ginastera, Aaron Copland, gente vinculada al Teatro Colón como Juan Pedro Francia, a quien tuve el gusto de conocer, el mismo Juan José Castro, el mismo Ernest Ansermet. La revista Sur fue una arena de muchas polémicas musicales de la época, ¿no? La más importante era la que oponía el nacionalismo, que estaba muy en boga en esa época, llevado a la música, con el universalismo. Por supuesto, nos imaginamos de qué lado estaba Victoria, ¿no? De una visión universal de la música, y de que nosotros, parafraseando esa idea de Borges de que desde esta orilla del mundo tenemos derecho a toda la tradición, como argentinos y como latinoamericanos tenemos derecho a una tradición universal.
Y luego es importante destacar, porque se le ha imputado a Victoria que ella nunca defendió las vanguardias, y sin embargo ella hizo un gran aporte en la década de los 60 desde Sur, no como revista, sino como editorial, publicando la primera traducción de Alberto Bixio de la filosofía de la nueva música de Teodor Adorno, que es una de las obras centrales de las vanguardias musicales europeas, del dodecafonismo, ¿no? Básicamente, y quien la publica es Victorio Campo en Sur. Y para la misma época también escribe un librito que les recomiendo, que se llama Juan Sebastián Bach, así en español, como se estilaba en esa época, El hombre. Ella le pone específicamente el hombre porque es una mirada no de una técnica de la música, sino de una humanista de la música, ¿no? Es un opúsculo, un librito muy pequeño. Y un minuto para contar qué hizo Victorio Campo en el Colón, porque Victoria estuvo en el directorio del Teatro Colón en el año 1933, más específicamente desde febrero de 1933 hasta agosto de 1933. No fue la primera mujer, este récord no lo pudo batir, en integrar el directorio del Colón, porque un año antes otra mujer de la alta sociedad argentina de la época, que fue Magdalena Bengolea de Sánchez Elía, que era una gran mecenas de las artes, ya había integrado el directorio del Colón. Ahora, ¿para qué la nombran a Victoria en el Colón? La nombran en un directorio ad honorem, para designar a un músico que tuviera el cargo de director artístico. Y en ese directorio estaba Victorio Campo, estaba el compositor Constantino Gaito y estaba el arquitecto Alberto Prebisch. Y ahora voy a decir algo más sobre esto, ¿no? A la sazón, como ustedes saben, posteriormente el autor del Obelisco del Teatro Gran Rex, uno de los grandes arquitectos. Y ahí se genera, muy típico de Victoria, una polémica, porque Victoria junto con Prebisch, que son los modernistas, los racionalistas de la época, deciden que el director ideal para el Colón, el director artístico, es Juan José Castro. Mientras que Constantino Gaito defendía otra figura que yo aprecio y que he investigado profundamente, que es la figura de Héctor Panizza, que era un especialista en ópera italiana. Pero Victorio Campo no quería mirar hacia la ópera del siglo XIX, sino que quería mirar hacia la música francesa que para ella proyectaba al Colón hacia el futuro. Entonces, bueno, se arma un gran escándalo, Constantino Gaito renuncia y ellos logran imponer a Juan José Castro. Pero a partir de allí, Victorio Campo piensa una temporada de ópera muy audaz para la época. Quería hacer el Orfeo de Monteverdi, que es la ópera más antigua que queda en repertorio, imagínense, de 1607, junto con el Wozzeck de Alban Berg, que era la ópera más revolucionaria del momento, y junto con una ópera de Hindemith, que se llamaba Noticias del Día, bueno. Y además a ella no le gustaba que le pidieran nada, que le digitaran nada. Hay una famosa anécdota con una bailarina que le quieren imponer, entonces en agosto dice, me voy del Teatro Colón, y no les digo qué dijo del Teatro Colón porque estoy en el Teatro Colón, pero se los digo porque el Colón es mi casa. Dijo, el Teatro Colón es un clavo. Eso dijo Victorio Campo. Pero bueno, es una pequeña anécdota que nos revela la idiosincrasia de una gran mujer. Y hablando de mujeres, vamos a ir ahora a el hito de nuestro encuentro, que es la presentación del trío Victoria, que está integrado por la pianista Fernanda Morelo, la violinista Ana Cristina Tarza y la violonchelista Romina Granata. Este es un trío muy reciente que acaba de dar su primer concierto en la Usina del Arte y tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros aquí, de tres grandes músicas argentinas, que se llama Victoria, y esto inmediatamente uno lo asocia con Victorio Campo, por supuesto que el nombre de Victoria es el nombre de Victorio Campo y por supuesto que estas tres músicas admiran a Victorio Campo, pero también porque se conocieron y tuvieron esta idea en el Teatro Victoria de Salta, que es el teatro donde funciona la Orquesta Sinfónica de Salta, que curiosamente, acabamos de descubrir esta conexión, fue diseñado por Alberto Prebisch, que fue el partener de Victorio Campo aquí en el Teatro Colón. Y además hay una conexión más, que hay alguien vinculado con este trío que tiene una relación con un descendiente de Alberto Prebisch. O sea que hay como una especie de ángel tutelar que nos acompaña en estas resonancias victorianas y victoriosas, podríamos decir. Unas palabras sobre el repertorio y ya los dejo con las intérpretes, que es lo más importante, porque hay un programa de mano digital que el Teatro Colón tuvo la gentileza de hacer, pero que a lo mejor no lo vieron. Van a ser obras de tres autores. Primero, de una compositora que se llama Melanie Bonis,
Mel Bonis, que se llama Soir et Matin, tarde y mañana. Luego, 2 movimientos del trío Opus 49 de Félix Mendelssohn, el movimiento lento y el scherzo. Y finalmente, un arreglo de Gustavo Tuardi de Oblivion de Astor Piazzolla. Así que bueno, los recibimos con un aplauso. Seguramente hay algunas cuestiones que... Muchas gracias.
Arcudes y a todos ustedes por estar aquí hoy. Los despedimos en Alfombra Mágica, en una pieza del compositor César Cui, Oriental. Gracias.